Yo no soy un hombre de muchas palabras, pero lo que viví aquel día cambió mi vida para siempre. Era una mañana común, como cualquier otra en el campamento donde trabajábamos junto a los profetas. El río corría a nuestro lado con sus aguas turbulentas y frías, indiferentes a nuestras preocupaciones. Nosotros éramos simples trabajadores, hombres humildes que buscábamos ganarnos el pan de cada día con nuestras propias manos. Ese día, mi compañero tomó prestado un hacha de hierro para trabajar. Éramos pobres, muy pobres, y ese hacha no nos pertenecía. Habíamos tenido que pedirla prestada a alguien más, porque no podíamos permitirnos comprar una. Mientras trabajaba, concentrado en cada golpe, algo sucedió que desafió toda lógica. El hierro se desprendió del mango y voló directo hacia el río. Mi corazón se detiene al recordar ese momento. Vi cómo el metal brillante desaparecía bajo las aguas turbias, y con él se iba nuestra responsabilidad, nuestra dignidad. ¿Cómo devolvería eso? ¿Cómo le explicaría al dueño que habíamos perdido su posesión? La culpa me invadió como una ola gigante. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la desesperación amenazaba con ahogarme, sucedió algo que no tiene explicación según las leyes de la naturaleza. Lo que debía permanecer en el fondo del río subió a la superficie. Lo que había caído en el abismo salió a la luz. Y no fue solo una coincidencia, no fue suerte. Fue un milagro tan real que hoy, años después, todavía no encuentro palabras adecuadas para describirlo. Ese día descubrí que cuando pierdes todo, cuando sientes que la vida te ha quitado lo último que tenías, existe una fuerza superior que puede recuperar lo que creías imposible. Acompáñame a descubrir cómo sucedió. Todo comenzó en un momento de necesidad. Mi compañero y yo no éramos ricos, éramos aprendices de los profetas de Dios, hombres dedicados a servir y a aprender los caminos del Señor. Teníamos poco, pero teníamos fe. Cada día trabajábamos duro para construir, para mejorar nuestras condiciones, para ser útiles en la misión que nos había encomendado nuestro maestro. La vida en el campamento era simple pero llena de propósito. Trabajábamos juntos, compartíamos las tareas, nos apoyábamos mutuamente. Éramos como hermanos, unidos por la convicción de que nuestro trabajo era sagrado, que servíamos a un propósito mayor que nosotros mismos. Cada golpe de hacha, cada construcción, cada esfuerzo tenía un significado profundo. Ese día, el trabajo era como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Íbamos a cortar árboles cerca del río, a preparar madera para nuevas construcciones. El clima era hermoso, la naturaleza resplandecía alrededor de nosotros. Yo no tenía idea de que las próximas horas cambiarían mi comprensión de lo que es posible, de lo que significa la fe verdadera. Mi compañero era un hombre bueno, trabajador y honrado. Él tomó el hacha prestada con todo cuidado, consciente de su responsabilidad. No era un hombre negligente o descuidado. Era alguien que se tomaba en serio cada tarea, cada compromiso. Pero incluso los hombres más cuidadosos cometen errores. Incluso aquellos que viven con integridad pueden enfrentar accidentes. Lo que sucedió después de ese momento de descuido cambió mi perspectiva sobre la vida, sobre Dios y sobre lo que significa realmente tener fe. Te invito a que vivas conmigo cada segundo de esta experiencia extraordinaria. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo que no podías explicar. Dale un like a este video si crees en los milagros y suscríbete a nuestro canal para continuar explorando historias de fe que desafían la lógica. Comencemos este viaje juntos. Recuerdo el sonido exacto que hizo el hierro al chocar con el agua. Fue un splash fuerte, definitivo, como si la naturaleza misma clausurara una puerta tras de sí. Mi compañero gritó y yo giré inmediatamente para ver qué había sucedido.
El hacha había desaparecido bajo las aguas turbias del río, tragada por la corriente que fluía con una fuerza imparable. El primer instinto fue el pánico. Mi mente comenzó a correr rápidamente, calculando las consecuencias. El hacha no era nuestra. Alguien nos la había prestado con confianza, esperando que la cuidaríamos como si fuera nuestra. Nosotros habíamos aceptado esa responsabilidad y ahora, en un segundo, la habíamos perdido. Mi compañero se volvió hacia mí con el rostro pálido. Podía ver el dolor en sus ojos, la culpa que ya estaba apoderándose de su corazón. Él no era un hombre rico que pudiera simplemente comprar un reemplazo. Éramos hombres pobres, trabajadores que cada moneda contaba. ¿Cómo podría compensar la pérdida? Permanecimos allí, junto al río, observando las aguas que continuaban fluyendo como si nada hubiera pasado. El hierro estaba desaparecido, hundido en un lugar que no podíamos alcanzar. El río era profundo en ese punto y la corriente era fuerte. Cualquier intento de recuperarlo sería fútil, parecía absolutamente imposible. Fue entonces cuando me vino a la mente la idea de buscar ayuda. Nuestro maestro, el profeta que nos guiaba, era un hombre de Dios. Si alguien podía ayudarnos, si alguien podía ofrecernos consuelo o dirección en esta situación desesperada, era él. Con el corazón dividido entre la esperanza y la desesperación, corrimos hacia donde estaba nuestro maestro. La carrera hacia él fue más larga de lo que esperaba, pero cada paso nos acercaba a la única solución que podíamos imaginar. Mi compañero estaba angustiado, casi en lágrimas. Yo intentaba mantener la calma, pero en mi interior también bullía la preocupación. ¿Qué nos diría el maestro? Estaría enojado con nosotros. Cuando lo encontramos, estaba en su tienda, descansando un poco antes de regresar al trabajo. Levantó la vista cuando entramos corriendo, sin aliento. Podía ver que algo grave había sucedido, que nuestras expresiones contaban una historia de urgencia y desesperación. Se levantó lentamente, esperando nuestras palabras. Le contamos todo, sin omitir detalles. Le explicamos cómo el hacha se había deslizado, cómo había caído al río, cómo toda esperanza de recuperarla parecía perdida. Esperábamos recriminaciones, enojo, decepción. Pero el maestro escuchó con calma, con la paciencia de alguien que ha visto muchas cosas en la vida. Su expresión no era de ira, sino de comprensión. Había algo en sus ojos que sugería que esto no era simplemente un problema sin solución. Había algo en su postura que indicaba que él sabía algo que nosotros no sabíamos. Nos pidió que lo lleváramos de vuelta al río, que le mostráramos exactamente dónde había ocurrido el accidente. Y así comenzó algo extraordinario. Cuando llegamos al río con nuestro maestro, cuando le mostramos el lugar exacto del desastre, yo no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que es posible en este mundo. El maestro sonrió suavemente, como si supiera un secreto que el universo aún no había revelado. El maestro fue a la orilla del río con nosotros, caminando lentamente, sus sandalias rozando el suelo con cada paso. Había algo tranquilizador en su presencia, algo que hacía que incluso mi compañero perdiera parte de su angustia. Cuando llegamos al lugar exacto, el maestro se detuvo y observó las aguas que fluían sin preocupación. Le señalé el punto específico donde el hacha había desaparecido. «Fue aquí, maestro». El hierro se desprendió del mango y cayó directo en el agua. La corriente es fuerte en este lugar y el hacha simplemente desapareció de nuestra vista. Mi voz temblaba mientras hablaba, como si estuviera relatando una tragedia personal. El maestro asintió con la cabeza, pero su expresión no era sombría. Parecía reflexivo, contemplativo. Luego, sin decir mucho, caminó hasta un árbol cercano y cortó una rama pequeña. Mi compañero y yo intercambiamos miradas confusas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo una rama pequeña iba a ayudar a recuperar el hacha?
El maestro caminó de vuelta al río, sosteniendo la rama en su mano. Se detuvo al borde del agua, en el lugar exacto donde el hacha había caído. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la rama y la lanzó suavemente hacia el lugar donde el hacha había desaparecido. Yo observé con incredulidad. No entendía qué estaba haciendo. Pensaba que una rama podía recuperar el hacha. Creía que la rama podía de alguna manera alcanzar el fondo del río y extraer el metal que estaba perdido. Parecía una acción completamente fútil, sin sentido lógico. Pero entonces el maestro hizo algo que no puedo explicar. Levantó su mano, no de manera amenazante, sino con calma, con autoridad, como si estuviera ordenando a algo invisible. Su voz sonó firme, clara, llena de una convicción que me penetró hasta el alma. «Hierro, sube a la superficie», dijo simplemente. No gritó, no pareció enfadado. Solo habló como alguien que está acostumbrado a ser obedecido, como alguien que habla con autoridad sobre las cosas de este mundo. Y entonces algo sucedió que desafió toda comprensión. El agua del río, en el lugar exacto donde el hacha había caído, comenzó a moverse de una manera extraña. No era el movimiento normal de la corriente. Era algo diferente, algo intencional, algo que parecía responder al llamado del maestro. Mi compañero gritó y me señaló el agua. Yo no podía creer lo que veían mis ojos. El hacha, cubierta de lodo pero completamente intacta, comenzó a subir a la superficie. El hierro que debería haber permanecido en el fondo, que debería haber sido arrastrado por la corriente, estaba siendo levantado desde las profundidades. El hacha flotó lentamente hasta la rama que el maestro había lanzado, como si la rama tuviera un propósito específico. El metal se encontró con la madera en la superficie del agua y todo sucedió de una manera tan natural, tan perfecta, que parecía como si las leyes de la naturaleza simplemente hubieran decidido cooperar. Cuando el hacha llegó a la superficie del agua, levantada por una fuerza que no podía ver, pero que claramente existía, sentí que mi corazón dejaba de latir por un momento. Mi compañero gritaba de alegría, pero yo estaba paralizado por la magnitud de lo que estaba presenciando. El hierro, ese metal que debería haber desaparecido para siempre, estaba ahora al alcance de nuestras manos. El maestro caminó hacia donde flotaba el hacha con la rama y la recogió con un movimiento simple, natural, como si acabara de sacudir un objeto de una mesa. El hierro estaba mojado, pero completamente íntegro, sin un solo daño. No podía haber caído desde tan alto y permanecido perfecto, pero ahí estaba, intacto y listo para ser utilizado nuevamente. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. ¿Acaso el hacha nunca había caído realmente? ¿Acaso todo había sido una ilusión? Pero no. Yo había visto claramente cómo desaparecía bajo el agua. Yo había escuchado el sonido del impacto. Tanto mi compañero como yo habíamos sido testigos de eso. Era imposible que fuera una ilusión compartida. El maestro se volvió hacia nosotros, el hacha en su mano, una leve sonrisa en su rostro. «Tomen», dijo, extendiendo el hacha hacia mi compañero. «Lo que fue perdido ha sido recuperado. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad». Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de una verdad que trascendía toda comprensión humana. Mi compañero tomó el hacha con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro. «¿Cómo es esto posible, maestro?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo sacó el hacha del río sin entrar en el agua? ¿Cómo subió el metal por su propia cuenta?». El maestro miró el hacha, luego miró hacia el río y finalmente nos miró a nosotros. «La fe», dijo, «es la capacidad de creer que lo imposible es posible cuando servimos a un Dios que está por encima de todas las leyes de la naturaleza.
El hierro obedece a aquel que creó el hierro. El agua responde al llamado de aquel que separó las aguas. Yo comencé a comprender en ese momento. No era magia, no era un truco, era la manifestación de una realidad superior, una realidad donde el poder de Dios está activo en el mundo, donde la fe puede cambiar las circunstancias. El Maestro no había hecho esto por su propio poder, sino por su conexión con Dios, por su fe absoluta en que era posible. Permanecimos en la orilla del río durante algunos minutos, en silencio, absorbiendo lo que acababa de suceder. El río continuaba fluyendo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos. El sol brillaba en el cielo. Todo parecía normal, pero todo había cambiado. Mi comprensión del mundo, de la fe, de lo que es posible, había sido transformada para siempre. El Maestro puso su mano en el hombro de mi compañero. Recuerda, dijo, que lo que pareció una pérdida irreparable fue solo una oportunidad para experimentar lo divino. A menudo, nuestros mayores desastres se convierten en nuestras mayores lecciones. Tu fe será fortalecida por lo que viste hoy. Mi compañero asintió, incapaz de hablar. Y yo, observando todo esto, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Entendí en ese momento que la vida no está gobernada únicamente por las leyes de la física. Hay una dimensión de la realidad que trasciende nuestro entendimiento, una dimensión donde la fe, la esperanza y la confianza en lo divino pueden crear milagros. Cuando regresamos del río al campamento, yo todavía estaba en un estado de asombro. Mi compañero llevaba el hacha recuperada como si fuera un tesoro invaluable, lo cual era verdad. Pero para mí, el verdadero tesoro era la comprensión que había ganado, la lección que el Maestro nos había enseñado sin necesidad de palabras. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba repleta de preguntas y reflexiones, ¿por qué el Maestro había cortado esa rama? ¿Por qué había lanzado una rama al río antes de invocar el milagro? Después de mucho pensar, creí entender. La rama era un acto de fe, un paso físico que conectaba el mundo visible con el mundo invisible. Era una demostración de que la fe requiere acción, que no basta solo creer, sino también actuar. Días después, el Maestro llamó a mi compañero y a mí para sentarnos con él. Quería que entendiéramos completamente lo que había sucedido, no solo lo que habían visto nuestros ojos, sino el significado profundo detrás del milagro. Lo que sucedió al borde del río, comenzó el Maestro, no fue simplemente un acto de poder divino, fue una lección sobre la naturaleza de la fe. La fe, explicó, no es la creencia en que algo pueda suceder en el futuro lejano, es la certeza absoluta de que lo imposible puede suceder ahora, en este mismo momento. Tu hacha cayó en el río y todo te dijo que era irrecuperable. La física, la gravedad, la naturaleza misma te decía que era imposible, pero la fe te dice algo diferente. Yo escuchaba con intensidad, tratando de absorber cada palabra. La fe te dice que existe una realidad más grande que las leyes naturales que observamos. La fe te dice que si sirves a Dios con un corazón sincero, si actúas con integridad y honestidad, entonces incluso lo que parece perdido para siempre puede ser recuperado. Mi compañero preguntó entonces, «Pero Maestro, ¿por qué sucede el milagro ahora y no en otras ocasiones? ¿Por qué Dios elige manifestarse de esta manera particular?» El Maestro sonrió. Dios se manifiesta en los momentos cuando la fe se encuentra con la necesidad genuina. Ustedes no pedían riquezas o poder, pedían únicamente la recuperación de lo que habían perdido accidentalmente, de lo que habían tomado prestado en buena fe. El clamor de un corazón sincero es poderoso, continuó. Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando admitimos nuestra incapacidad para resolver un problema, cuando nos humillamos y confiamos en una fuerza superior,
entonces estamos abiertos a la intervención divina. Es en esos momentos de verdadera humildad cuando Dios puede actuar. Pasaron semanas y yo continué reflexionando sobre el milagro. Cada vez que veía el río, recordaba ese día. Cada vez que enfrentaba un problema que parecía imposible de resolver, pensaba en el hacha que flotó contra toda lógica y descubrí algo extraordinario. El milagro del hacha no era un evento aislado, era el comienzo de una transformación en mi fe. Comencé a ver la vida de manera diferente. Dejé de verla como una serie de problemas que debía resolver con mi propio poder y sabiduría limitada. Comencé a verla como una oportunidad para confiar en Dios, para permitirle actuar en mi vida. Y descubrí que cuando cambias tu perspectiva de esta manera, las cosas que parecían imposibles comienzan a volverse posibles. Mi compañero también fue transformado por la experiencia. Se convirtió en un hombre de una fe aún más profunda, compartiendo la historia del hacha con todos aquellos que lo escuchaban. Y la historia se propagó, porque la gente necesita oír que los milagros son posibles, que la fe puede cambiar la realidad. Años han pasado desde aquel día en el río, pero la lección permanece conmigo como si hubiera sucedido ayer. El hacha fue devuelta a su dueño, quien recibió la historia con asombro y gratitud. Pero para mí, lo más importante no era el hacha recuperada, sino la fe recuperada, la esperanza renovada en las posibilidades divinas. He compartido esta historia con cientos de personas a lo largo de los años. Algunos me han escuchado con escepticismo, otros con un asombro que reconozco porque es el mismo asombro que sentí aquel día. Pero lo que más me importa es aquello que algunos de ustedes descubrirán, que los milagros no son cuentos del pasado, son realidades que pueden ocurrir en cualquier momento si la fe es verdadera y genuina. Aprendí que la fe no es debilidad, sino fortaleza. La fe no es escapismo de la realidad, sino una forma más profunda de comprender la realidad. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de las limitaciones que la lógica nos impone. Entendí también que los milagros frecuentemente suceden en los momentos de mayor necesidad, pero también en los momentos en que hemos agotado todas nuestras soluciones humanas. Es como si Dios esperara a que nos arrodillemos ante la imposibilidad para poder actuar a través de su poder infinito. No es que nos castigue esperando hasta el último momento, es que nos permite experimentar plenamente nuestra propia incapacidad, para que así podamos experimentar plenamente su capacidad infinita. La historia del hacha se convirtió en una parábola viviente para todos nosotros. Cada persona que la escucha encuentra en ella un reflejo de su propia lucha, su propia imposibilidad aparente. El comerciante ve en ella una solución a sus problemas financieros. El padre angustiado ve en ella una razón para confiar en que su hijo puede ser salvado. El enfermo ve en ella una esperanza de que la sanación es posible. Lo que descubrí es que el verdadero milagro no era simplemente que el hacha flotara, era que la fe de una persona ordinaria, un trabajador humilde, sin poder ni riqueza, fue honrada y respondida. Fue que la integridad de un hombre simple fue reconocida por lo divino. Fue que la conexión entre un maestro lleno de fe y sus discípulos fue fortalecida de manera irrevocable. Y quizás la lección más profunda es esta, que todo lo que creemos perdido para siempre puede ser recuperado si estamos dispuestos a confiar. Que la vida no está gobernada solo por la física y la lógica, sino por fuerzas invisibles que responden a la fe sincera. Que incluso los hombres más ordinarios, en los momentos más desesperados, pueden experimentar lo extraordinario. Hoy, cuando enfrento desafíos que parecen imposibles, recuerdo el hacha. Cuando veo a otros sumidos en la desesperación, comparto la historia del hacha. Porque sé que esta historia es verdadera, no solo en su narración histórica, sino en su verdad eterna.
que con Dios todo es posible. Así termina mi relato del milagro que transformó mi vida y la vida de todos aquellos que lo presenciaron. El hacha que cayó al río y fue recuperado se convirtió en un símbolo permanente del poder de la fe, de la capacidad que tiene la confianza en lo divino para cambiar completamente nuestras circunstancias. Lo que más deseo que comprendas es que estos milagros no son reliquias del pasado lejano. Son manifestaciones eternas del poder divino que continúa actuando en el mundo. La fe que movió el hierro hace miles de años es la misma fe que puede mover montañas en tu vida hoy. No tienes que ser rico, no tienes que ser poderoso, no tienes que ser especial. Solo necesitas creer, verdaderamente creer que lo imposible es posible cuando confías en Dios. Esta es mi historia. La historia del hacha que flotó, la historia de un milagro que enseñó a un hombre ordinario que la vida es mucho más de lo que podemos ver. Que la próxima vez que enfrentes algo imposible, recuerdes al hacha y en ese recuerdo encuentres la fe que necesitas para ver florecer lo milagroso en tu propia vida.